Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo programa de La Emboscada, El Planeta de los Simios. La Emboscada toma 2, El Planeta de los Simios. Desde acá un saludo cordial a todos nuestros oyentes, nuestros escuchas, quienes se dan el tiempo de poder escucharnos, de poder también analizar con nosotros la actualidad nacional e internacional que hemos tratado de desarrollar en nuestros distintos programas. Hoy, bueno, tenemos una parrilla bastante ambiciosa. Esperemos poder responder a todo lo que teníamos pauteado. Y queremos dar inicio básicamente a lo que es el análisis de lo que es esta cloaca del Poder Judicial y Legislativo en Chile, ¿no? Todo lo que estaba aconteciendo con respecto a la ostentación de cargos en cuanto al nombramiento de jueces y fiscales a nivel nacional y todo el entrampe que existe detrás de estos nombramientos, ¿no? Aquí existe un juego político que se ha venido enroscando durante la transición y hoy por hoy se sigue manifestando de una forma bastante vulgar y caricaturesca. Hemos tenido la posibilidad de analizar en otros programas todo el entrampe jurídico, que hoy por hoy es prácticamente un instrumento más del mundo político, lo cual lleva a reflexionar con respecto a lo que es el concepto de democracia en un país en donde vemos que las instituciones están prácticamente cooptadas por grupos populares de poder y que no necesariamente se apegan al ejercicio constitucional y al ejercicio democrático como ellos proliferan, ¿no? En su discurso interminable de democracia, nación, etcétera, etcétera, en donde se pretende siempre superponer una imagen inexistente, una imagen que solamente existe en sus cabecitas acomodadas que eh, reflejan todos los intereses que existen detrás de toda esta manipulación que da vida a todo lo que es el Poder Judicial en Chile. Hemos sido testigos mediante sendos artículos de CIPER, en donde se destapó un sinnúmero de WhatsApp, conversaciones que de alguna manera reflejaban el tráfico de influencias que existe en cada uno de los nombramientos. Hemos visto a personajes como Mario Desbordes vinculados directamente al nombramiento de ciertos personeros que tienen directa relación con el nombramiento de actores importantes dentro de lo que es el Poder Judicial en sí. Y es por hoy que queremos iniciar este programa. Quiero saludar a Jorge, que está ahí entumido de frío. Creo que en Santiago está bien baja la temperatura. Pero queremos iniciar nuestro análisis, siempre acompañado de algún artículo que nos permita ir desarrollando el análisis, ¿no? Que se pretende dirigir desde este humilde programa de análisis. Y empezamos básicamente con lo que es la Corte Suprema. Y bueno, para visualizar un poquito lo que se ha venido desarrollando durante el transcurso de estos meses, podemos visualizar el tema del nombramiento, ¿no es verdad?, del fiscal nacional Ángel Valencia, ¿no? En la foto se ve en una comida con Andrés Chadwick, el ultra pinochetista ex ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, en donde ya existía un vínculo previo, dado que en su calidad de rector de la universidad, Chadwick era prácticamente el jefe de este señor Valencia, quien también hacía de profesor, de académico de dicha casa de estudio que está vinculada directamente a la UDI, ¿no? Está en una construcción monstruosa frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
en el barrio Bellavista, donde también existe todo un tema de irregularidad, mientras la UDI estuvo en la administración de la Municipalidad de Recoleta, como siempre. UDI sinónimo de corrupción y de actos que tienen siempre todo un entramaje oscuro y apegado más a la ilegalidad. Pero como sabemos, en nuestro país lo ilegal es legal, así que está todo muy bien. Eh, Sigamos con el análisis, ¿no? De lo que puede llegar a ser el nombramiento de estos personajes que nacen como básicamente un engendro de acuerdos que tienen una connotación antidemocrática, dado que es el poder legislativo quien somete, son los actores políticos quienes finalmente están determinando quiénes son sus cartas para iniciar el juego de posicionamiento de todo un entramaje que ha ayudado bastante poco a lo que es la transparencia hoy por hoy en nuestro en nuestro país con una alicaída democracia. Tenemos también acá un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? De esta conversación entre el juez Poblete, que está vinculado a todo un entramaje que vincula al periodista Mario Weibel, quien pudo de alguna manera sacar a la luz todo el entramaje de corrupción al interior del ejército de Chile, ¿no? Esto le costó a Weibel ser investigado, que le intervinieron el teléfono, con todo un entramaje de oscuridad directamente devenido desde el Poder Judicial y los poderes fácticos del ejército. Acá tenemos un ejemplo de esa conversación. Este yo lo saqué del programa de Frey Stock, así que yo tengo que hacer el alcance. Le saqué la captura la captura de pantalla en donde se emite la conversación entre este juez Poblete y Mario Desbordes. El juez Poblete le pregunta: ¿tienes algún compromiso en la próxima esquina? No aún, son varias esquinas parece. Sí, pero en la próxima espero que vaya mi mejor amiga, que de San Miguel, María Teresa Letelier Ramírez, quien ha figurado para fiscal judicial suprema, creo que es lo que dice, lo que llevó a un tremendo sismo de un grado de más de 20 años, de un grupo de más de 20 años. Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar, querida por todas, además de ser una mujer muy aceptada y estupenda. Apoyémosla entonces, dice Desbordes. O sea, repito, el tipo le dice: es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar, querida por todas, además de ser una mujer muy aceptada y estupenda. Esto es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo de alguna manera se tienen que hilar ciertos factores que en cierta medida apuntan siempre a intereses políticos por sobre los intereses nacionales, ¿no? A raíz de estos escándalos, Jorge Guzmán, la Corte Suprema convocó un pleno extraordinario por los chats del ex magistrado Poblete. Las pesquisas al celular del juez Juan Antonio Poblete revelaron una serie de chats con figuras políticas y otros magistrados en lo que se trataba el nombramiento de ministros. Imagínate tú cómo se va articulando y cómo se va de alguna manera dando a conocer todo este entramaje sórdido que nos tiene, no es verdad, hoy por hoy analizando cada uno de estos puntos. La Corte Suprema decidió suspender la discusión de todas las causas programadas para este miércoles 19 de junio. En lugar de sus funciones habituales, convocó un pleno extraordinario tras la información que fue revelada por los chats del ex magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, quien se encuentra en prisión preventiva por autorizar escuchas telefónicas contra periodistas y denunciantes de casos de corrupción en el ejército. Esta situación extraordinaria se da en medio de la crisis que atraviesa el tribunal de última instancia, luego de que en la incautación del móvil de Poblete se dieran a conocer conversaciones de jueces y figuras políticas como el candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, para tratar el nombramiento de ministros de la Corte Suprema. La pesquisa que involucra a miembros de la Suprema comenzó
al margen del caso Operación Topógrafo, cuando el fiscal a cargo Jaime Retamal, entre los chats, detectó que un integrante de la Corte entregaba información secreta de los temas a tratar en el Pleno. Y esto es sumamente grave, ¿no? Aquí tenemos una institución del Estado que opera directamente en virtud de los requerimientos de las cúpulas políticas, siempre en su mayor medida vinculados a los sectores de la extrema derecha, serviles a grupos económicos que son los que finalmente, cortando fino, promueven este tipo de prácticas no insoslayables y muchas veces incomprendidas por la población. Estos artículos usted los puede encontrar en internet, ¿no? ¿No es verdad? Si usted quiere buscar información, nosotros también podemos disponer de los links. Si usted estima conveniente, nos puede escribir o dejar algún mensaje. Además de estas indagatorias, un reportaje CIPE reveló que Poblete, en ese entonces integrante de la Corte de Apelaciones de Copiapó, recibía mensajes de magistrados para designar a notarios en la ciudad. Tras develarse este entramado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, presentó una querella por el delito de tráfico de influencias, por el nombramiento de jueces de forma irregular. Por su parte, la Fiscalía Nacional abrió una investigación que involucra a todos los jueces mencionados en los chats de Poblete. Jorge Guzmán, te saludo. Un abrazo desde acá. ¿Y qué piensa usted, pues, con respecto a toda esta trama que quisimos de alguna manera evidenciar a nuestros amigos y amigas que nos acompañan en este nuevo programa de La Emboscada? Programa independiente, programa sin auspicio, no buscamos más que informar y reflexionar con respecto a las temáticas que hoy se suscitan en nuestro país y una democracia prácticamente en la morgue. Jorge. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al cuarto capítulo de la temporada. Cristian, amigo querido, es un gusto saludarte nuevamente y seguir conversando sobre el profundo proceso de descomposición cultural que estamos viviendo, provocado por el brutal azote neoliberal, de globalización neoliberal, ¿no? Y bueno, como tú muy bien comentas, ¿no? También ha sido el espíritu de este programa ir desentramando los altos niveles de corrupción que tiene no solo nuestro país, sino también el órgano de la justicia, ¿no? Pero es interesante que podamos hacer un análisis respecto a ello siempre, ¿no? Porque hay que ver la violenta injerencia, ¿no? Norteamericana en América y en Chile. Vienen desde nuestra independencia, con la doctrina Monroe antiguamente que está plenamente vigente y también con el nuevo plan que rige para nuestra América, ¿no? Sin embargo, el modelo neoliberal, el modelo imperialista, se encuentra también en crisis, ¿no? Se encuentra tambaleando y en constante revisión, dadas las sucesivas crisis económicas y sociales, ¿no? Presentes en todo el mundo, que cada vez tienen un rostro más humano, lo hemos también conversado en otros capítulos de La Emboscada, y también el capitalismo extremo se enfrenta a los nuevos retos tecnológicos y ecológicos, y eso ha traído consigo su profunda reestructuración, ¿no? Y la potencia imperialista también ha comenzado a perder una evidente peso internacional al lado de las potencias como Rusia y China, y bajo esta configuración política, geopolítica, ¿no es cierto?, Estados Unidos ha recrudecido el formato contra las organizaciones populares del continente y especialmente ha logrado demonizar, ¿no?, a sus referentes y líderes para desprestigiar los procesos democráticos que están en marcha. Es el caso, ¿no?, que han ocurrido en el caso de Brasil, ¿no?, con Lula da Silva, en Castillo con el profesor en Perú con el profesor Castillo, en Bolivia con Evo Morales, y en Chile también tenemos el caso de Daniel Jaue, ¿no? Eh,
tú también estás nombrando el caso del periodista Weidel, ¿no? Que hace toda una extraordinaria investigación respecto a la corrupción que existe dentro del interior del ejército, ¿no? Pasados 50 años de terminada la dictadura, los niveles de corrupción en el interior del ejército y de las fuerzas de castrenses hoy día en Chile son inaceptables, están dentro de las instituciones que tienen mayor repudio y poca credibilidad junto a las instituciones políticas, ¿no? Entonces, dentro de todo este panorama de persecución a nuestros líderes, ¿no? A mí me gustaría también centrarme en el caso de Héctor Yaitul, ¿no? De 58 años, con 4 hijos, el principal líder de la coordinadora Arauco Mayeco, de la CAM, que está condenado a 15 años por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, 5 por robo de madera y 3 por atentado contra la autoridad. El Estado racista de Chile le da un total de 23 años sin posibilidad de pena sustitutiva. Y es lo que representa en realidad una condena que presenta, ¿no? Problemas desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué a Héctor Yaitul se le acusa de apología o propaganda de doctrina de sistemas o métodos que proponen el crimen o la violencia como medio para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales? Y además hay que tomar en cuenta que el caso de Yaitul se le va a convertir en un caso emblemático a nivel internacional porque retornada a la democracia, perdón, es la primera persona es la primera persona cuya condena es originada por expresiones emitidas en medios de comunicación o en redes sociales, existiendo un claro menoscabo a la libertad de expresión, ¿no? Y cuestión que está garantizada obviamente en la constitución pinochetista que nos rige, ¿no? Y también está muy cuestionada respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el Estado neoliberal de Boric utiliza una ley excepcional que se le aplica es una ley que se está aplicando, que rige desde el año 1958 para criminalizar expresiones y manifestaciones de opositores al gobierno. Imagínense que es una ley que nunca ha sido modificada, que no está actualizada y que está muy cuestionada desde el derecho internacional, ¿no? Yo para terminar diciendo este tema de la persecución a nuestros líderes, que tiene que ver con una campaña a nivel global hoy día, que son preocupantes los niveles de ensañamiento, ¿no? Y el mensaje final de la justicia contra esta condena tan excesiva. Son condenas excesivas, son condenas inhumanas, contra una persona de pueblo originario, que en este caso es del pueblo mapuche. Teniendo en cuenta también la impunidad de delitos realizados por parte de agentes del Estado, de, de los grandes robos de cuello y corbata también que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, hay que ver estos elementos, ¿no? Que para toda nuestra sociedad empiezan a representar grandes cuotas de impunidad, ¿no? Porque aquí existen personajes, ¿no? Ciudadanos, empresarios, ¿no es cierto?, o agentes del Estado que han efectuado tortura, premios ilegítimos, desnudamientos forzados, daños oculares, y lo que pone realmente en juego el cuestionamiento al Poder Judicial, ¿no? Existe una ley realmente que es para riesgo, tenemos los casos de corrupción económica a través de lo que son los municipios, ¿no? Que alcanzan los 200.000 millones de dólares el conglomerado de la ultraderecha chilena. Entonces, el sistema judicial chileno está muy cuestionado, ¿no? El tema de Yaitul marca un pésimo precedente en resolución de conflictos del Estado, ¿no? Conflictos históricos con el pueblo mapuche. Se persigue penalmente, realmente sí que exista un diálogo político que esté a la altura, ¿no? Entonces hay que abordar el conflicto mapuche de la Araucanía con el respeto y con una mirada de país, ¿no? No, Y no con lo contrario. efectivamente, para profundizar en el tema Jado y en el tema Yaitul, es que tenemos, bueno, preparados algunos artículos relativos a lo que ha sido todo este proceso de
enjuiciamiento, ¿no es verdad?, al alcalde de Recoleta, que por lo demás ha enfrentado nuevos cargos, ¿no? Y nuevas medidas con respecto a lo que ha sido su prisión. Bueno, vamos a la lectura. Defensa de Jadwe solicita revisión de cautelares en la CIDH y acusa una persecución para apartarlo de su cargo en la alcaldía. En la solicitud, los abogados argumentan que la prisión preventiva está motivada por razones ocultas de esta persecución que en nada se diferencia a la vivida en otros momentos, por ejemplo, por el presidente Lula de Brasil. El ensañamiento prácticamente con respecto a la figura de Jadwe no ha dejado a nadie indiferente. Yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de reflexión con respecto a lo que está sucediendo en Chile puede entender perfectamente las diferencias y el trato que se tiene con representantes de un lado, de un sector de la izquierda y de los sectores de extrema derecha de este país, ¿no? En donde prácticamente a unos se les trata con guante blanco y a otros se les está condenando a las penas del infierno con todo un entramaje que de la mano de la prensa hegemónica buscan criminalizar y demonizar no solamente la figura del alcalde en cuestión, que puede ser o no ser culpable, ¿no es verdad?, de las acusaciones que se le están levantando. Se denota, existe la clara evidencia de lo que se busca también es desperfilar todo este concepto eh, de farmacia popular, ¿no? Y es este eslabón de la prensa hegemónica, el diario La Tercera, la que da cuenta de este fenómeno que te estoy dando a conocer, ¿no, Jorge? La defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jade, junto con otros abogados, presentó una solicitud urgente de revisión de cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el requerimiento de que sea discutida antes del 18 de julio para evitar que el militante comunista cumpla 45 días en prisión preventiva y deba dejar su cargo como jefe comunal. En la misma línea, se manifiesta que de mantenerse la prisión preventiva al cumplirse 45 días se materializará la vulneración ya con un carácter definitivo de los derechos de participación política de la presunta víctima. Daniel Jadwe representa una figura influyente en la política chilena contemporánea, reconocido por su liderazgo municipal progresista, su activismo en defensa de los derechos sociales y su impacto en el debate político nacional, siendo esta y no otra la razón de la persecución que viene sufriendo y que se termina concretando con las medidas de prisión preventiva y manifiesto intento de deponerle como alcalde de Recoleta, que son el objetivo de la presente demanda de medidas cautelares, plasmaron en el documento. Cabe recalcar, ¿no es verdad?, que hace pocos días se daban a conocer algunos artículos de un libro relativo a lo que fue la alcaldía de Katy Barriga en la comuna de Maipú, ¿no es verdad? No serían 3.000, serían más de 10.000 millones de pesos los involucrados en 10.000. este desfalco horrible, grotesco y brutal de la familia Lavín, Barriga Lavín, para que las cosas se entiendan con su nombre, con su contexto y con todo lo que encarna el portar estos apellidos, ¿no? Cabe recordar que el alcalde Joaquín Lavín, cuando se levantaron todos estos casos de corrupción en donde habían personeros de la extrema derecha que no estaban ni siquiera con las facultades de título profesional para ejercer cargos de abogado, era uno de estos personajes de la UDI que se traslada de un programa a otro, que se hacen ver como expertos, que te debo el nombre, te lo voy a decir antes de que termine el programa y uno de los principales responsables en esta gestión de la corrupción fue el alcalde Joaquín Lavín, que posterior a esto escapó a España, estuvo un tiempo deambulando por el viejo mundo sin dar cuenta de lo que había sido su triste y corrupta gestión.
ahora se suma esto, ¿no? Una tipa que está hoy por hoy grabando videos en Instagram, bailando hasta el día de hoy, sin recibir a quienes de alguna manera fiscalizan su detención en su casa particular. No se pueden dar incluso el lujo de pasar a llevar la ley y la justicia. No, no existe ninguna cancha regular con respecto a lo que está suscitando y aconteciendo con la figura del alcalde Jave. Te quiero recordar también, Jorge, qué pasa con el caso de Pablo Longueira, ¿no? Que debe ser el caso más largo de la historia de Chile, un tipo que estaba recibiendo más de 700 millones de parte de las pesqueras por todo este entramaje corrupto de lo que fue la ley de pesca que hasta el día de hoy sigue vigente. O sea, estamos realmente ante un escenario bastante triste, ¿no? Que nos lleva a dudar de si efectivamente lo que estamos viviendo como país es una democracia, ¿no? Esto es la descomposición de todos los órganos neoliberales que, como tú bien dices, hoy por hoy cuesta, ¿no? Cuesta poder ocultar tanta basura bajo la alfombra. Para continuar con el análisis del artículo de Jadwe, por su parte, al confirmar la solicitud de la diputada Carmen Hertz, indicó que la justicia del equipo judicial de Jadwe, si el alcalde continúa en prisión preventiva el 18 de julio, pierde su calidad de alcalde y se desconoce la representación y soberanía popular. Jadwe, en Capitán Llávar, el alcalde de Recoleta, se encuentra en prisión preventiva desde la primera semana de junio en el anexo penitenciario Capitán Llávar, luego de que el tercer juzgado de garantía de Santiago determinara que su libertad significa un peligro para la seguridad de la sociedad. Imagínate, hoy tenemos en libertad al chacal que dejó sin sus ojos, ¿no? A este muchacho emblema de lo que fueron las manifestaciones de octubre. Acuérdame, ayúdame un poquito. Crespo, el carnicero de la Plaza Dignidad, Crespo, Exactamente, que cegó a este muchacho, ¿cómo se llama? Uno era Claudio Crespo, el Gustavo, chacal, el Gustavo muchacho, Gatica. y a Gustavo Gatica, ¿no? Que le cercenó los ojos a disparo con una ubicación y una performance que buscaba básicamente cegar a los manifestantes. Hay análisis de posicionamiento estratégico y ejecución de disparos que dejan en evidencia el discriminado acto eh, al estilo sionista de este verdadero chacal de la policía de Carabineros de Chile. Y Jadwe se presenta como un prácticamente degenerado que no puede salir a la calle. Eh, y para terminar, Jadwe está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, además de un delito concursal cometido mientras... Retomando, el mostrador, farmacias populares, justicia retuvo todos los bienes del alcalde Daniel Jadwe. Esto está fresquito, esto es una noticia del día de ayer, del día 4 de julio. El tercer juzgado de garantía de Santiago accedió a las medidas cautelares reales solicitadas por los creyentes. Estas apuntan a la disposición patrimonial o administración del imputado y se fijan para asegurar la existencia de bienes suficientes para una reparación o indemnización de un delito. Se determinó que actualmente el jefe comunal cuenta con 3 departamentos, 2 casas y un auto, todo avalado en 549 millones de pesos, los cuales estarán cautelados hasta al menos que Jadwe sea condenado, es decir, no podrán ser traspasados o vendidos. Y bueno, le está lloviendo sobre mojado al alcalde Daniel Jadwe con esta sobrecarga de imputaciones, ¿no es verdad?, que se le están realizando al alcalde comunista famoso por darle vida, ¿no es verdad?, a las farmacias populares hoy atacadas por la prensa hegemónica, ¿no es verdad?, llamado el caso farmacias populares. Hay que ser bastante cauteloso a la hora de revisar los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Ahí tenemos que
saber leer lo que se está diciendo, lo que quieren transmitir, lo que pretenden transmitir, ¿no? Los medios de comunicación sirven, sobre todo en Chile, donde casi 99% de los medios de comunicación pertenecen prácticamente a dos grandes conglomerados, digo, al grupo Copesa y al grupo El Mercurio. eh, Hay una concentración hegemónica en cuanto a lo que es la realidad que se quiere dar a conocer a la población. Existen, ustedes pueden revisar muchos artículos, mucha información que da cuenta de enunciados que son repetitivos, ¿no? Y que son fácil y evidente para el ojo crítico, el ojo sagaz, puede dar cuenta de esta manipulación que existe a nivel televisivo, a nivel radial, a nivel de medio escrito, en donde prácticamente se pretende dar forma a una noticia como la relativa a Daniel Jadwe, pero con la tratativa constante de ensuciar, ¿no? Todo lo que fue el proceso de farmacias populares que posibilitaron a un sinnúmero de habitantes de la comuna poder acceder a remedios, Jorge, que muchas veces escapan a la realidad del bolsillo de la gente común, ¿no? Hay que ser bastante claro en este aspecto, ¿no? Lo que se pretende acá es todo una conspiración mediática para ensuciar, enlodar, barrer, con lo que es una iniciativa que podría haberse transformado en una política pública, ¿no? Una política pública que pudo haber incluso, pudo haberse exportado a países vecinos, ¿no? En donde el costo de la vida es cada vez más precarizado y la accesibilidad a farmacias, a medicamentos es cada vez más compleja. Estamos hablando de uno de los países más desiguales del mundo, como es Chile, en donde los remedios son los más caros de la región. Esto no lo digo yo, hay evidencia científica que da cuenta de estas comparaciones constantes en términos de lo que puede ser la realidad económica transversal que estamos viviendo hoy por hoy en América Latina. Imagínate tú lo que está pasando en Argentina con una inflación desproporcionada, pero con medicamentos que de alguna manera pertenecen a la industria argentina y que tienen un costo mucho menor para su población. No así el caso chileno, en donde la depredación por parte de los privados de lo que en algún momento fue lo público es casi total, ¿no? Y tenemos el emblema de Daniel Jadwe que de alguna manera abrió la puerta para albergar una iniciativa que democratizó sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver al mantenimiento del costo de la vida de un sector de la población que realmente necesita, está precarizado. Tú bien me has dicho con todo lo relativo al aumento de la boleta de la electricidad. Ya se venían aumentos abusivos, ¿no? En la canasta familiar básica vemos que el costo de la vida, yo que estoy acá en Europa, es similar a la canasta básica familiar de Italia. Es absolutamente desproporcionado en un país en donde casi el 70% de la población no supera los 600.000 pesos promedio. Eh, Esto molesta, esto de alguna manera atenta contra los intereses del 1% de la población, intereses que por lo demás se ven exacerbados con eh, la aplicación de políticas que van en directo beneficio de las castas más pudientes de nuestro país, ¿no? Y es lo que nos está derivando también al análisis en profundidad de lo que es el caso de Héctor Yaitul, en donde se deja en evidencia toda la trama interna, ¿no es verdad?, de los poderes fácticos en el sur de Chile, en donde ya tenemos mucha evidencia de sucesivos hechos que se reiteran, ¿no? Que tienen que ver con conspiraciones, que tienen que ver con una trama bastante oscura de por medio, en donde las empresas forestales contratan directamente
a fuerzas de carabineros. Estos son hechos comprobados. Hay hechos que han sido determinados incluso por la justicia. Hay quemas de camiones, ¿no es verdad?, que han sido efectuadas básicamente como bandera blanca, acción de bandera blanca para culpabilizar a los grupos disidentes o grupos más contestatarios en cuanto a lo que es la acción mapuche a nivel territorial. Vemos en esta trama diversos intereses, vemos los intereses que están representados por uno de los poderes más significativos de la extrema derecha en el sur, que es la familia Kast, con Felipe Kast, guiando todo lo que es la propuesta de la ley que tiene directa relación con los intereses de grupos que de alguna manera se hicieron de grandes y extensos territorios en el sur de Chile y que hoy buscan legitimarnos, ¿verdad? Toda esa impronta de lo que ellos denominan la propiedad privada. La propiedad privada debe ser custodiada, la propiedad privada debe ser el punto de referencia de lo que es la comunicación directa entre el gran empresariado y los diversos gobiernos que ha tenido nuestro país en los últimos años. Y para dar paso a esto, yo te invito, Jorge, para darte la palabra inmediatamente a la revisión, a la revisión de la noticia relativa a Héctor Yaitul, y yo te quiero poner esta foto, ¿no?, de lo que es la ley de usurpaciones, que es una de las leyes que ha estado impulsando el actual gobierno, y que tiene que ver que básicamente se busca cimentarnos, ¿verdad? Todos los derechos que se le otorgaron a estas castas invasivas que se apropiaron de territorios ancestrales que correspondían al pueblo mapuche. Estamos hablando antes de la ley, ¿no? Donde no existían estas características occidentales de la comprensión de la realidad. Afecta al reclamo de tierras ancestrales, las consecuencias de la ley de usurpaciones que advierten desde el mundo mapuche. Con esta ley se conoce a aquellos colonos, empresas forestales y privados a los que el Estado les entregó tierras, dice la diputada, perdón, Emilia Nullado a interferencia, ¿no? Seguimos con la ley de usurpaciones, pero básicamente te quería llevar a lo que fue esta condena que se le hizo a Héctor Yaitul, tú bien lo nombraste anteriormente, en donde fue, quiero leerlo textual, esto es una información que entrega CIPER, ¿no?, que es un artículo escrito por Miriam Villegas Díaz, que es doctora en Derecho, posgraduada en Criminología por la Universidad de Salamanca, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, profesora asociada. Entre los cargos que esta semana llevaron a la condena del ex líder de la CAM se encuentran delitos de expresión por apología a la violencia en el marco de entrevistas dadas por él a medios de prensa. Es la primera vez en todos estos años de democracia que asistimos a una condena por este delito, advierte en columna para CIPER una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se trata de una figura cuya formulación colisiona con la libertad de expresión. La experta entiende a continuación el debate a aspectos discutibles de la Ley de Seguridad del Estado, anacrónica en su contenido, comenzando por su propio objeto de protección penal. Hace un rato hicimos el diálogo, ¿no? La unidireccionalidad de casos tendenciosos que están hoy por hoy afectando a un sinnúmero de sectores disidentes del sistema, Claro. a defensores de un mundo distinto, de una posibilidad de poder articular un mundo mucho más pluralista que este mundo que se ha prácticamente sobredimensionado en Chile, de estas lógicas de venida del barrio alto, de los sectores más
eh, podemos decir, reaccionario de de la sociedad chilena, ¿no? Y que ha configurado culturalmente al país durante el transcurso de estos últimos años. Eh, Continuamos con el análisis que habíamos subrayado algunos puntos. El dirigente de un grupo activista mapuche ha sido condenado a severas penas por delitos contra el orden público de la Ley de Seguridad del Estado y otros delitos comunes. No se ha reparado en que dos de estos delitos de expresión, esto es apología de doctrinas o métodos violentos para conseguir cambios o reformas políticas, económicas o sociales. Artículo 6, Ley de Seguridad del Estado. Tales delitos se habrían cometido en el contexto de entrevistas dadas por el Huerquén a medios de comunicación como la Radio Universidad de Chile. Es la primera Así vez es. en estos años de democracia que asistimos a una condena por este tipo de delito. En nuestra ley de seguridad del Estado no se requiere un efecto a partir de las expresiones preferidas, sino que éstas bastan por sí mismas para arriesgar la pena de presidio, relegación o extrañamiento menores en grados medio a máximo. Esto es de 541 días a 5 años, lo anterior sin que exista referencia a algún tipo de inducción o resultado en su formulación, lo que genera una restricción grave y desproporcionada de la libertad de expresión consagrada en el artículo 19, número 12 de la Constitución. Estamos ante hechos, ¿no es verdad?, que buscan, es buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Para poder asociar de manera rebuscada antecedentes que lleven a la formulación y a la satanización de esto referente. Lo vimos con Lula, lo vimos en su debido momento también con Julian Assange, ¿no es verdad? Ya son muchos los protagonistas que están hoy por hoy siendo directamente afectados por estas formas insidiosas de representación de la realidad y tienen convergencia directa con dos poderes del Estado que son básicamente hoy por hoy el brazo armado de estos grupos del establishment para poder dirigir toda su entrampe, todo este entramaje oscuro dentro de lo que es la descomposición misma del sistema democrático chileno. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasa con este degenerado que escapó básicamente de lo que es la opinión pública, que tiene directa relación con toda esta manipulación que se ejerce de los grupos de poder por sobre el Poder Judicial chileno. Estoy hablando del señor que estuvo vinculado a la UDI, a Chadwick. ¿Cómo se llama, Jorge? Ayúdame, refréscame la memoria. El caso Hermosilla. Hermosilla, el señor Hermosilla, que puede parecer bastante pintoresco, ¿no? Pero están los audios, están los antecedentes de todo lo que él mismo caracteriza como delitos, ¿no? Estamos emitiendo delitos, estamos acometiendo hechos que de alguna manera escapan a lo que es la ley y los derechos básicos fundamentales que tenemos como chilenos, ¿no? Estamos hablando de prácticamente esta extraña forma que tenemos nosotros de percibir esta democracia, ¿no? Es completamente desigual en aspectos tanto económicos como legales. Es prácticamente imposible ver a estos tipos que cumplan condenas en la cárcel de manera efectiva y como cualquiera de nosotros pudiese llegar a sufrir, ¿no? En términos de condena. Jorge, Bueno, Cristian, bajo lo que estamos conversando, ¿no? Que tú también muy claramente has señalado, las condenas, ¿no? Y las acusaciones contra Jadwe y contra Yaitul, como casos emblemáticos modernos después de haber salido de una dictadura, ¿no?
Son acusaciones y condenas políticas e ideológicas contra el movimiento, en este caso autonomista mapuche, y bueno, la persecución contra los comunistas en este país es una cosa ideológica que viene instalada desde el pinochetismo más extremo y que está muy viva, ¿no? Así que no hay que alarmarse tanto, ¿no? Tiene que ver también con la nueva oleada extrema, libertaria, desde lo ideológico y con el nuevo fenómeno de la globalización mundial que estamos viviendo, ¿no? Donde el modelo económico se ha sentido obviamente muy a gusto. Y hoy día tenemos diferentes escenarios del mundo viviendo un fondo político muy parecido al chileno, ¿no? Pero centrándonos en el caso de Héctor Yaitul, ¿no? Y de Jadwe como caso emblemático moderno de vuelto a la democracia, eh, se ve obviamente que hay, como bien tú dices, ¿no? Son acusaciones más que nada ideológicas contra representantes de una institucionalidad que hoy día es opresora, ¿no? El Estado capitalista y colonial que está muy vigente en Chile, un ministerio público, fiscales, forestales, que van demostrando la confrontación del poder con la histórica reivindicación del pueblo mapuche, ¿no? En este caso. Eh, y yo creo que también hay que aclarar acá que fue la dictadura militar quien instaló el proceso de invasión capitalista forestal, ¿no? En dicha zona. Eh, entonces, desde los inicios de la dictadura, un personaje oscuro como Julio Ponce Lerú era el encargado de la época de CONAC, para que ustedes sepan, ¿no? Creó condiciones necesarias y los mecanismos para facilitar el proceso de invasión forestal en Gualmapu, que es la usurpación, ¿no? Que se vio muy agudizada en el proceso de dictadura de Pinochet. Todo el proceso que se avanzó en tiempos de Allende fue destruido completamente con la dictadura militar. Los territorios recuperados para el mundo mapuche quedaron nuevamente en manos de la usurpación forestal y de los colaboradores del régimen militar. Y eso también tiene que quedar muy claro, ¿no? Aquí hay que entender el contexto histórico que viene desde la colonia, que es una lucha histórica, ¿no? De los 500 años, que tiene que ver también con la lucha de nuestros pueblos en América Latina, ¿no? Está muy bien narrado en el título del escritor uruguayo, ¿no? Las venas abiertas de América Latina. Entonces, creo que vemos hoy día contra Yaitul, se le aplica una ley de seguridad del Estado con fiscales denominados antimapuche, una ley que se origina para perseguir y exterminar comunistas y da una condena que favorece a los grupos económicos y golpistas que dominan el país, ¿no? Y hoy día, lamentablemente, hoy día tiene subordinado incluso a los comunistas, a los socialistas y a los progresistas, ¿no? Están cooptados ideológicamente. Hoy día podemos ver a través de estos gobiernos neoliberales que han dejado la dictadura, que dejó la dictadura, ¿no? El presidente Boric, hoy día nuevamente los comedores populares como el de Luisa Toledo se ven duramente atacados, ¿no? Hay un silenciamiento contra nuestros líderes, hay un silenciamiento y una idea de exterminio real, hay líderes mapuches muertos en el sur, hay líderes ambientalistas que están siendo perseguidos, ¿no? Nuestros pescadores están siendo perseguidos en todas partes del país, ¿no? Nuestros luchadores sociales hoy día están viviendo una guerra que es real, y que tiene que ver con el plan, ¿no? El plan de saqueo constante que tiene el capitalismo extremo contra nuestros pueblos y contra la memoria de nuestros pueblos, ¿no? Que es el trabajo que también nosotros hemos venido desarrollando durante nuestros capítulos anteriores. Volviendo al tema mapuche, obviamente la forestación para lo que es el desarrollo capitalista se presenta obviamente como una antítesis de exterminio contra el pueblo mapuche, ¿no? Porque ataca obviamente su esencia cultural, ideológica y espiritual. Entonces,
lo que el Estado y estos estados neoliberales y estas corporaciones y estos grupos de poder van entendiendo como forestar, el pueblo mapuche también lo va viendo como desertificación, como deforestación de su suelo. O, obviamente ellos, un pueblo relacionado con el mundo, con la tierra, con la naturaleza, basado en el respeto y en el equilibrio de la biodiversidad y sustentabilidad, ¿no? Eso va chocando. La cosmovisión mapuche, como la de todos nuestros pueblos originarios, choca contra esta depredación salvaje que existe, ¿no? Choca contra estos grupos de poder, contra estas corporaciones que están llevándoselo todo, que están saqueando todo, ¿no? Y obviamente que tiene que ver con un modelo salvaje de desarrollo forestal depredador, ¿no? Que está ocurriendo en el sur también, que está militarizado y que nos presenta un horizonte común muy devastador para nuestros pueblos originarios, ¿no? El llamado tiene que ser ahí, obviamente, para terminar este tema de Yaituli, de lo que le ocurre a nuestro pueblo mapuche, es que debe terminar la desmilitarización, ¿no? Tienen que salir los militares del pueblo mapuche, tienen que salir los carabineros camuflados que hoy día trabajan con su familia en la zona de la Araucanía. Hay que dejar de invertir recursos para implementación de una carrera criminal del Estado contra casi de exterminio contra nuestro hermano pueblo mapuche. Así que terminar diciendo eso, Cristian, por este lado, en esta parte, ¿no? Las encerronas son políticas, es un marketing político, es un nuevo plan que viene para nuestra América en desarrollo, donde nuestros líderes están siendo perseguidos y están lamentablemente siendo silenciados, ¿no? El modelo legal lo está oprimiendo, pero también hay otros que están tratando de ser silenciados, ¿no? Y eso también tiene que quedar en evidencia. Así que, amigo, por este lado, el tema mapuche y el tema de Jahwe están dentro de lo que ya se enmarca en derecho internacional, ¿no? Violaciones de derechos humanos a nivel internacionales y van a ser tratados como tal. Por lo tanto, hay que ver cómo se desarrolla eso. No, de todas maneras tenemos que seguir ahí visualizando cuál va a ser el entramaje que de alguna manera se viene ya realizando, ¿no? Hay un entramaje de por medio en donde de un paso, ¿no? De que todo lo relativo a lo que tiene que ver con el caso Hermosilla, llegamos a lo que es el análisis de lo que es la conformación de este nuevo Frente Amplio, este frente que de alguna manera viene a cambiar la política desde una perspectiva de las buenas prácticas, desde la perspectiva crítica a lo que fueron las viejas formas, ¿no? De ejercer la política de venida del mundo de la concertación. Evidentemente hay una diferencia explícita con respecto a a lo que podríamos decir es la extrema derecha en Chile, pero no deja de llamar la atención, no es verdad, todo este proceso que ha llevado a la conformación de esta apuesta de sentido que es el Frente Amplio. Tenemos la posibilidad de hoy de ser testigos cómo esta formación está tomando un cuerpo ya mucho más importante en lo que es la realización de la política a nivel institucional, con resultados bastante venideros, ¿no? Si lo analizamos en lo que es el proceso histórico de la formación de este nuevo referente, en pocos años ya se hicieron del gobierno, a pesar de todo lo que fueron los inicios, los difíciles inicios de esta nueva formación, ¿no? Muchos también, a partir de lo que fue el voto, yo voté por la primera candidatura del Frente Amplio, ¿no? Para poder de alguna manera dar un giro, ¿no? A todas estas malas prácticas de venía de la descomposición misma de la concertación, ¿no? También que en su debido momento fue una congregación de partidos bastante exitosa que prometía mucho, pero que finalmente
terminan cediendo, no es verdad, espacio y terreno a lo que son todas estas ideologías extremas que han dado y siguen dando composición y forma a lo que son las prácticas, entre paréntesis, democráticas, esta extraña forma de ver la democracia en Chile, ¿no? Un país que hasta el día de hoy sigue otorgando beneficios, ¿no es verdad?, a los sectores más ricos y poderosos del país y haciéndole cada vez la vida más imposible al mundo de los trabajadores. Con respecto a lo que es la fusión del Frente Amplio, yo tomé algunos elementos de este artículo del CIPER, ¿no? Escrito por Juan Pablo Rego Miranda, estudiante de doctorado en política, perdón, de la Universidad de Edimburgo, cientista político y magíster en sociología, que dice, si la coalición hoy gobernante en Chile busca concretar fuerzas y objetivos, debe primero observar la experiencia comparada extranjera y estar resguardada de sus errores recientes. Advierte la siguiente columna de opinión para CIPER. El desafío del Frente Amplio radica en la construcción de una institucionalidad sólida y abierta a la ciudadanía, la resolución de las tensiones entre su intersección institucional y su despliegue social y en su capacidad para impulsar políticas distintivas que eviten que su proyecto se diluya entre otras ofertas programáticas. Con el pasar de los años hemos visto que efectivamente existen elementos de luz y de sombra en lo que es lo que ha sido el historial de algunos de los partidos del Frente Amplio. Tenemos por un lado todo lo que fue este florecimiento de movimiento que bien dice este muchacho, este autor, emergen, ¿no? Desde lo que fueron los movimientos del 15M en España, los movimientos de Sinicha por el otro lado en Grecia, pero que finalmente hoy por hoy no han logrado concretar con éxito lo que es el poder y el ejercicio del poder como tal, ¿no? Lo que no creo considera el autor es que muchos de estos elementos no logran prosperar básicamente porque existen elementos mediáticos que impiden, ¿no?, que lamentablemente cualquier posición de izquierda sea una garantía para la ciudadanía. Hemos visto y somos testigos de los ataques mediáticos que sufren, ¿no?, movimientos como el de Pablo Iglesias en España, en donde cada una de las acciones que acometen son derechamente acciones que van contra el orden público institucional, ¿no? Hay un sinnúmero de demandas, palos blancos que no llegan absolutamente a nada, pero que son rimbombantes y que son utilizadas por los medios hegemónicos para demonizar a cada movimiento que no va en la línea de lo que es la ampliación del neoliberalismo. En Chile, creo, bajo una mirada bastante crítica, hemos sido testigos de la derechización directa de un movimiento que parte básicamente o nace bajo la imagen significativa de sus grandes referentes, ¿no?, que son el presidente Gabriel Boric y su mano derecha, Giorgio Jackson. Este último sigue hasta el día de hoy ejerciendo un poder significativo al interior de esta nueva coalición y esto también quería visualizarlo, ¿no?, en este programa, dado que en un artículo del mostrador básicamente se define que es por mandato de Giorgio Jackson, en donde se definen, ¿no?, quiénes son la nueva directiva de este nuevo partido que alberga entre sus principales partidos, ¿no?, a- al partido de Giorgio Jackson, Revolución Democrática, y al partido del presidente Gabriel Boric, que yo estoy buscando la noticia que teníamos para tic-tac, acá está la portada. Boric golpea la mesa del Frente Amplio y Jackson pone de secretario general a asesor del segundo piso. La bajada de los candidatos de Constanza Martínez para la mesa del Frente Amplio se produjo tras un telefonazo de Jackson a La Moneda,
y un hecho que fue ineludible comentar entre los negociadores era que incluso desde el otro continente la influencia de Jackson en el presidente se mantiene incólume. Bueno, seguimos viendo que estas prácticas de alguna manera se siguen cimentando, siguen encontrando, no es verdad, cabida en estas personas, en estos referentes que de alguna manera se mostraban como las nuevas formas de hacer política. Vemos que el aparato de cupular familiar muchas veces se impone por sobre todo este entramaje pseudo-democrático que se pretende dar a conocer, ¿no? Hemos visto y hemos sido testigos que el Frente Amplio y el partido referente de Jackson, Revolución Democrática, básicamente han hecho elecciones virtuales en donde el nivel de participación es prácticamente inexistente. Es un bluff, es una apuesta de sentido. ¿Tú cómo ves en estos escasos minutos que nos quedan de programa, Jorge, todo estos elementos, ¿no?, que estamos poniendo a disposición? Bueno, sobre el Frente Amplio, decir que tiene que ver con el rapto, ¿no? El rapto de la democracia por parte de grupos que se dicen democráticos, de representar las libertades para todos y que obviamente reproducen su casta, ¿no? Pertenecen estudiantes, en este caso, una generación de estudiantes de universidades públicas y privadas más privilegiadas del país, que se hicieron del poder y que entran también en la lógica de la cual el país no puede salir, ¿no? No hay representaciones populares y nuestros dirigentes y nuestros grandes luchadores sociales no tienen ninguna cabida dentro del aparataje público real y sin tampoco ningún tipo de incidencia política, ¿no? El Frente Amplio se configura y se reconfigura, como bien tú dices, a partir de algo que tiene que ver más con un marketing político que con una política democrática que tiene que ver con la amplitud de la democracia en un país como el nuestro, ¿no? Que está exigiendo más participación, que tiene a los movimientos sociales activos en las calles, ¿no? Entonces, decir que lo veo agotado, que sigue la misma lógica de los partidos que vienen post dictadura y no le veo mucho futuro a estas nuevas alianzas políticas, ¿no, compañero? Y también me gustaría, bueno, vamos a conversar respecto a la luz también y al agua, a la luz, ¿no? Vamos a decir algo respecto a la luz. Mira, como lo habíamos mencionado anteriormente, para cerrar el tema del Frente Amplio, para ponerle Mm, un punto final y pasar y ocupar, nos quedan 3 minutos, que llama mucho la atención, ¿no?, que se sigan manifestando las mismas acciones, ¿no? Si esto es verdad, de lo que está diciendo este periodista de Giorgio Jackson, que llama directamente al presidente para de alguna manera determinar quiénes son los agentes directivos de esta nueva agrupación política. Ya estamos hablando de una injerencia que prácticamente atenta contra cualquier proceso democrático. Hay que decir las cosas claras. Acá vemos nuevamente un sistema de cúpulas familiares, cúpulas que de alguna manera dan vida a esta inmensa desigualdad que existe en este país, ¿no es verdad? Un país que se mira al ombligo, que no mira las regiones, que no mira las comunas populares, que básicamente las personas que hemos nacido en comunas o en regiones estamos prácticamente relegados al olvido, no tenemos ninguna posibilidad de poder articular un discurso, no tenemos ninguna posibilidad de ser referentes políticos por el simple hecho de no ser o no llegar a ser un lameculo de la casta política. Si bien es cierto, existen generaciones de estos grupos de parentales familiares, ¿no?, que se van intercambiando como una sillita musical distintos escalafones al interior de los partidos políticos. Es también cierto que tampoco existe una fuerza política que pueda de alguna manera hacerle frente
a esta forma que ha desvirtuado, ¿no es verdad?, la política y ha socavado los elementos más profundos de la democracia en Chile. Existe un profundo rechazo a la Cámara de Diputados, un profundo rechazo a la justicia, un profundo rechazo a todo lo que es el sistema democrático y es precisamente por estas formas, por estas prácticas conservadoras o llámela como usted quiera, liberales, que de alguna manera han llenado la casa de un profundo mal olor, ¿no? Y todo queda demostrado, ¿no es verdad? Por lo que hemos visto en el entramaje de la justicia, en la forma pecaminosa que llegan estos sujetos a hacerse de cargos fantásticos, con salarios fantásticos, pero que son meras marionetas del poder económico, político, que cada vez da más que hablar y da más que analizar. Jorge, lamentamos lo acontecido en Villa Francia. Creo que se sigue socavando la democracia, se sigue socavando los derechos de las agrupaciones sociales que albergan cualquier tipo de pensamiento libre y democrático. Este gobierno, de alguna manera, el mismo gobierno que de alguna, ¿cómo se llama? Nuevamente militarizado la Araucanía, que ha buscado desvirtuarnos, ¿verdad? Cualquier tipo de pensamiento libertario de agrupaciones mapuche, que busca enlodar la imagen de estos grupos y que se ha prestado para todas estas malas prácticas fascistas en nuestro país, sigue desarrollando políticas pinochetistas contra la población más pobre. Yo espero que algún día podamos ver también allanados los barrios del barrio alto con todos estos empresarios corruptos que se han robado nuestra patria. Jorge, me despido. Estamos terminando esta edición. Un gran abrazo y nos vemos. Bueno, Cristian, amigo querido, hay que ir conociendo cuáles son los límites del sujeto cívico bajo este paradigma capitalista salvaje y globalizador